Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar juntos en esta mañana. Así que es una alegría grande poder ver tanta gente linda, tanta gente que hace mucho no veíamos y vamos a disfrutar. Sí, es verdad, gente linda, es sonríe, ¿verdad? No por compromiso, así que bueno. Y también, a ver chicas, buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bien. Buenos días chicas, ¿cómo están? Bien. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bien. Bien ahí, los tiburones, bien, bárbaro. Vamos a hacer lo siguiente, ¿quién durmió bien en esta mañana? Levante la mano. Esta mañana, está bien, está bien. Acuérdense que mi vida la maneja el Espíritu Santo y mi señora. Sí, de verdad, esta mañana o anoche, esta mañana, todos durmieron muy bien, levanten la mano. Más o menos, no todos, el 20% levantó la mano. Vamos a hacer lo siguiente, yo sé que estaban esperándolo. Se pone pie, ¿no? Circulito, perfecto. Y ahora hacemos golpe de karate, izquierda, derecha, tiki, 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 vamos así. Ahí está. Puedes mover la cabecita diciendo qué bueno es. Si adelante tenés a alguien que le tenés bronca, esta es tu oportunidad. De nuevo. Masaje circulito, vamos, de nuevo. Perfecto, muy bien. Y le hacemos así golpecito diciendo, bueno, listo. Damos vuelta para el otro lado. Ahí está. Sobre todo para el de la punta, pobre. Vamos, circulito, circulito, ahí está. Lo disfrutamos, ahí está. Golpe de karate, izquierda, derecha. Ahí está, muy bien. Algunos están recalientes también, están dando con todo. Circulito de nuevo. Ahí está. Mover el cuellito de un lado para otro, diciendo que ahí está, muy bien. El golpecito me diciendo listo, sentate, acomodate. Estudiado ningún tema en la valija, sino que a través de los llamados telefónicos uno se pone aquí y empieza a charlar de diferentes cosas y salió por llamarlo de alguna manera, lema o título, ¿no? Dispuesto y disponible. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos tan rápidos que todos los que estamos acá estamos muchas veces dispuestos a qué? A muchas cosas, sobre todo las cosas a servir al Señor, ¿no? Yo creo que ¿quién nos gustaría salir a predicar? ¿Quién nos gustaría que el ministerio y el lugar donde estamos sirviendo crezca, florezca? Todos vamos a levantar la mano. Estamos todos ¿qué? Dispuestos, pero no todos estamos ¿qué? Disponibles. Tal vez haya alguien esta mañana que está dispuesto, pero no está ¿qué? Disponible. Y viceversa, así como tanto a la mañana, yendo de un lado para otro. Pero qué bueno sería que vamos a tener este equilibrio, estar dispuesto y disponible, ¿para qué? Para decirle, Señor, contá conmigo. Y siempre la palabra de Dios, siempre nos lleva a tomar una decisión. Siempre nos confronta, siempre encontramos que el Señor nos dice, bueno, esto es lo que yo quiero, es tu decisión. Siempre el Señor me da la libertad de poder decidir. Y la idea de esta mañana es hacer ni más ni menos que lo que hacemos nosotros a lo largo de toda nuestra vida, de tratar de elegir. En eso consiste nuestra vida. Elegimos todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Todo el tiempo? ¿O a veces? Todo el tiempo. Nos levantamos y ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos? Primero si nos levantamos, no. Me levanto
opina, algunos vienen con fotos, otros sin cosa nada, otros vienen con personas acá arriba, pero uno decide todo el tiempo qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, todo el tiempo estamos decidiendo. Pero es importante que también podamos pensar en esto, de que siempre el Señor nos confronta a tomar una decisión. Entonces, pensando en esto, me gustaría que veas esa imagen. Y esto un poquito la idea esta mañana, que vamos a elegir el sillón. El sillón del cine o el sillón del actor, del espectador y protagonista. Esta es un poco la idea de cómo vamos a estar juntos. ¿Con qué sillón te identificas? ¿El sillón del espectador o del protagonista? ¿El sillón pochoclero o el sillón del guerrero? Siempre en la palabra de Dios encontramos esto. Alguien que toma la posta y dice, yo voy a ser el actor que vos querés que sea, que dice el Señor, o aquel que se sienta simplemente aquel. ¿Qué hace un observador, un espectador? Mira, nada más, mira, exactamente. Mira lo que dice, el protagonista es el personaje que impulsa la acción en una historia. Mientras que el espectador, ¿qué hace? Observa. Yo creo que trate de ir, tal vez, viendo en qué silla estás. La de la izquierda es cómoda, bueno, está bueno, imagínate tener ese sillón en tu casa. Sería buenísimo, no claro, tener ningún tipo de actividad, esté dobladito, sentado aquí, sí, toda la vida sentado ahí. Pero el sillón, vos fijate, la otra silla es incómoda, ¿Por qué te parece que es incómoda la silla del actor? Esa no es del director, es del actor. ¿Por qué? Claro, porque está poco tiempo. Se sienta, ¿sabes para qué? Para que el director diga, che, vamos por este lado, no, vamos a hacerlo de nuevo. No, porque no siempre está bien lo que se filma. Entonces, ¿qué haces? Vení, sentate. Esto que acabamos de hacer va de nuevo. Porque en esto podría que le meta un poco más de garra. Entonces, bueno, dale, vamos de nuevo. A la cancha. Y sale a actuar. Y después está el otro sillón. Por eso, esta mañana le idea es esto. El personaje que impulsa la acción o aquel que se sienta simplemente a observar. Nosotros miramos esta mañana en el devocional este texto. ¿Verdad? ¿Qué decía? Se puede buscar, no hay problema. Si lo podemos volver a buscar. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Consciente? Del tiempo que vivimos. Consciente del tiempo que vivimos. Muchos profesionales dicen que vivimos en el umbral de la conciencia. Yo creo que es así, nos estamos 100% conscientes todo el tiempo. Apenas tengo una noción. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en automático, vivimos en automático. Tan rápido estamos viviendo que a veces no nos damos cuenta de cómo se nos está pasando la vida, ¿no? ¿Cómo pasa la vida? Sobre todo en este último tiempo, como que hablamos de esto, la velocidad como que pasa el tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Con solo agarrar una foto, de hace 5 años atrás. Si vos agarras una foto hace 5 años atrás, no vas a estar igual. Tal vez ahora estés más flaco, más sexy, más así. O no, tal vez estés más activo, son 5 años. Yo creo que más pasa el otro, ¿no? Con la risa me parece que pasa, uy, ¿qué pasó? Solamente ver una foto, tal vez en esa foto ya hay gente que disfrutar, que uno lo recuerda con tristeza. Lo cierto es que la vida pasa tan rápido que no nos damos cuenta de lo que es importante. Por eso también muchas veces dicen, vení, siéntate un poquito, siéntate. Date cuenta de lo que estamos viendo, de la velocidad del tiempo. Salí del sillón pochoclero, vamos al sillón del guerrero, el sillón del protagonista. Yo tengo planes para vos. Hay ese texto tan lindo que dedicamos y ponemos en la tarjetita de cumpleaños, ¿no? Jeremías. Claro, pues es mejor. Pero que es un desafío para cada uno de nosotros. Entonces, pensando en esto, de levantarnos, dándonos cuenta de la velocidad del tiempo, yo creo que vamos a ver solamente dos figuras. Uno que representa al espectador y otro que representa al protagonista. ¿Quién es ese que está ahí? Me pareció genial porque con consignas que está en la Biblia, hoy con la inteligencia artificial maravillosa puede ser una bendición o una maldición. En este caso una maldición, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que vos buscás o ves en la Biblia, le decís, che, me gustaría que este tipo lo represente de esta forma, porque ahí como vos lo ves, es como yo me lo imagino y está en la Biblia. ¿Quién es? ¿Quién es el gran espectador? ¿Y dónde está? ¿Qué tiene? ¿Qué está ahí?
¿Quién es? ¿Es David? No. ¿Pablo? Ahí, bueno, vamos. Entonces estos son mochila, equipaje, armas. Ahí, ¿qué equipaje militar? ¿Quién es? ¿Quién era Saúl? Es Saúl. ¿Por qué? Atención. Le decíamos que vamos a ver un espectador y un protagonista. Y cuando uno dice un espectador, chao, por eso te lo vamos a dar un palo. No, pará. ¿Por qué? A medida que pasa el tiempo, vos descubrís cosas que son increíbles. Esa es lo maravilloso de la palabra de Dios. Que vos lees historia, que leíste 10 millones de veces, y encontrás cosas. Yo descubrí esto, que él empezó muy bien. Porque él tenía condiciones y tenía poder. Algunos creo que quería Samuel 9:2. Vamos, estamos en el aire contigo, el tiempo tirano, como dice la tele. Póngalo. Quería Samuel 9:2. ¿Tenía condiciones para ser rey o no? ¿Qué te parece? Vamos a ver. ¿Quién lo quiere que lo controle? Que lo lea, por favor. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, donde pasaba cualquiera del pueblo. Ahí está. No solamente que era un chico lindo, sexy, mirando, sino que dice que el tipo más grande, vamos a suponer que el pueblo de Israel era todo un pueblo de tamaño basquetbolista de la NBA, son todos medios de 3 metros de altura. Bueno, él era una cabeza más grande, o sea, el físico era tipo preparado para ser un buen guerrero, para salir a la batalla y para poder conquistar. Pero esto, mira Samuel 10:7. ¿Qué dice? Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Claro, leímos el texto nada más, pero Dios le estaba diciendo, che, todo lo que te viene a mano, hacelo, porque yo te doy que poder, vas a tener fuerza, porque al fin y al cabo sos el hijo de Dios, vas a tener fuerza. O sea, ¿cómo comenzó Saúl? Tenía condiciones, tenía poder, ¿qué le faltaba? Nada, lo tenía todo. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos en la historia, además de ver que era obediente, sensible, era una persona dadivosa, es interesante leerlo, porque a veces uno se queda con la parte fea de la historia, pero él comienza de esa forma. Los versículos anteriores, observamos que era obediente, sensible, dadivoso, era humilde, un tipo que tenía el bolsillo abierto, que daba, que ofrendaba, era maravilloso. Pero, con el correr del tiempo, nos preguntamos esto, no solamente quién era, sino en dónde estaba. Y vemos rápido en dónde estaba Saúl. Y es muy interesante los lugares en donde él estaba, porque tiene una característica. La característica tiene que ver con uno de los sillones que vimos. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Qué sillón? El espectador, y claro, un espectador que está parado, ¿dónde está? Saltando, ¿dónde está? ¿Cómo está? Sentado, mirá Samuel 10. ¿Qué dice? Si vos lo buscás, yo te lo voy diciendo, pues si lo querés seguir ahí en la Biblia. Lo van a buscar para presentarlo como rey. Y cuando Samuel le dice al pueblo, bueno, querido, con ustedes le vamos a presentar ¿a quién? Al rey. Y con ustedes el rey. Señala, le dice mucho clic, no estaba Saúl. Y dice que empieza a buscar y no lo encontraba. Y todos pensaban, che, ¿en dónde está? Che, y Saúl lo empiezan a buscar y ¿sabe dónde estaba? Sentado, escondido en el equipaje militar. Tenía la mochila, la granada, las escopetas, escondido. Cuando iban a presentar como rey. Y otro, ¿en dónde lo encontramos? En una situación muy particular. En el capítulo 17, en la gran batalla, ¿te acordás? La gran batalla de Goliat. Dice que acampó, ya lo vamos a ver, el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. Y se quedaron sentados en el monte. ¿Y qué hicieron? Simplemente espectadores. Se sentaron solamente a observar lo que estaba sucediendo.
pregunta que le podemos hacer a Saúl. ¿Para qué? Durante 40 días fue provocado el pueblo de ahora, Goliat salía y lo descargaba, lo enfrentaba, lo provocaba, durante 40 días. Ahora, ¿pero para qué? 2 veces por día durante 40 días. Y yo cuando leía esta historia, llegué a la conclusión, las batallas no se ganan sentados y reunidos. Si vos crees que vamos a ganar una batalla sentado y reunido, nos equivocamos. ¿Cómo se gana una batalla? Unido y de pie, mirando a donde tenemos que estar. Eso es lo que quería Saúl tal vez, que sentado y reunido iba a ganar batalla, pero así no. Y eso lamentablemente, cuando vos pasas esa ilustración que está en Samuel capítulo 17, muchas veces es la ilustración de la iglesia. Cuando pierde el rumbo, cuando se desenfoca, cuando dice, bueno, ¿cómo estuvo la reunión? Estuvo lindo. Oiga, gente, viste, me dimos la rueda para la gente que viene. Estuvo lindo, estuvo animado. Linda alabanza, y eso es todo el comentario. Eso está reunido y sentado, nada más. Pero el Señor nos llamó a otra cosa. Unidos y de pie. Pues si no van a pasar, no 40 días. Pueden llegar a pasar 40 años. ¿La verdad con el pueblo? Era 40 años. Estando sentados simplemente observando lo que pasa alrededor. Mira Samuel, después sigue el relato y él ¿qué hace? Está ahí sí la gran batalla que se libra entre David y Goliat. ¿Y qué hace Saúl? Simplemente está en el estadio, que es un estadio gigante, con la descripción que hace la Biblia, sentado en primera fila, no se perdió la gran pelea, la gran batalla del siglo, y ahí sentado en primera fila. Pero también ¿sabes lo que falta ahí? Que nos pusimos. Cuando estaba su hijo, Jonatán y su escudero, peleando contra los filisteos. ¿Y cómo peleaban? Escuchate. Estaban los filisteos en un monte, y el hijo de Saúl, Jonatán, y su escudero en su vida. Ahora, hay que ser loco para ir a pelear en su vida. Y Jonatán dice, quédate tranquilo, quédate acá, y el escudero, ni loco, tío, yo te acompaño. Y si morimos, nos morimos todos, pero yo voy al lado tuyo. Y se hicieron de goma a los filisteos en su vida, pero mientras el hijo peleaba la batalla, solito con su escudero, bien machote había salido Jonatán, Saúl ¿qué estaba haciendo? Sentado abajo de un árbol. Y la puntilla del poste, ¿cuál fue? Es esta. Sentado en el inodoro. Qué feo que te recuerden como el monumento del sentado. Ahorita hay una estatua que está sentada. El pensamiento que me venía a la mente ese, que está sentado aquí, igual. Y a veces nosotros somos como Saúl, estamos sentados en el inodoro con el celular y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Y estaba sentado, ¿por qué estaba ahí? ¿Qué lo llevó a estar sentado en ese lugar? Tenía que, empieza con M y termina Lidia. ¿Qué tenía? Lidia. ¿De quién? De David. ¿Por qué? Tenía que ser de Lidia. Había un cantito que se cantaba en ese momento que decía: Saúl mató a 1000 y David a 10.000. ¿Y cuál era la bronca de Saúl? No, los 9.000 de diferencia. Los 9.000 de diferencia hizo que en esta mañana uno de los asientos de Saúl fuera el inodoro, porque estaba en la cueva y lo querían matar a David. Él era ser humano como nosotros y le dio una mano y ahí se mataba y David perdona la vida. Qué triste, ¿no? Que simplemente pensamos si nos identificamos con él. Y entre juzgarlo, yo digo que yo sí, muchas veces. Y la verdad es un repaso, sobre todo en estos últimos 2 días. Y me di cuenta que mucho tiempo y durante periodos largos estaba en el sillón cómodo, en el sillón pochoclero. Mucho tiempo. Sentado, observando lo que pasa alrededor. Tal vez sirviendo, pero de la comodidad. ¿A quién irá? Y yo del sillón, como el de aquel, la como aquí y lo mandamos. Y una vez se acomoda en el sillón de pochocla a observar lo que los demás hacen. Cuando el Señor, ¿a quién lo llamó? ¿A quién lo llamó? ¿A quién? A ser protagonista. Entonces, una de las cosas que hace el espectador, ¿qué es? ¿Qué me parece que es un espectador? Observa y critica, claro. De hecho, hay personas que
estudian cine y son periodistas de cine, son críticos del cine. ¿Qué hace un crítico? ¿Eh? Está bien. Los grandes pensamientos arrancan de ideas obvias. ¿Qué hace un crítico? Muy bien. ¿Qué más? Analiza, evalúa, señala, ¿eh? Busca los errores, acá mira acá, juzga. Ahora, ¿esto tiene alguna similitud con nosotros? Sí. Yo me di cuenta que no solamente estaba sentado en el sillón de espectador, un sillón pochoclero, sino que además estaba en el lugar de crítico. ¿Te diste cuenta? Si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho de otra manera. Yo creo que esto no tuvo resultado porque tendría que haber hecho. ¿No te pasó con la gente sola? ¿Parecido? Che, qué lástima que lo hicieron de esta manera. O, ¿por qué no lo hacemos de la otra manera? ¿Por qué? Pero yo me quedo sentado. Bueno, muchas veces actuamos de esa forma. Ahora, una persona que tiene esto tan habitual en su vida, de la crítica, ¿qué te parece? ¿Está bien o está mal? ¿Qué pensás? La queja de por sí es una emoción universal. Levante la mano el que nunca se quejó en la vida. Levante la mano. Bueno, está bien, como iglesia nadie miente. Muy bien, nadie levantó la mano. ¿Por qué? Igual yo te anticipé por la duda que la queja es una emoción universal. Ahora, ¿qué es la queja? No nosotros, porque los que se quejan son los que no vienen al campamento. Nosotros no. Pero, por ejemplo, el que no viene al campamento, ¿de qué se puede quejar? Por ejemplo, los pibes que vienen al campamento, ¿no escuché? Claro, confort, está bien, es un sentimiento de conformidad, ¿qué más? Insuficiencia. Insuficiencia, muy bien. Frustración, dolor, disconformidad, frustración, exactamente. Puede ser enojo, angustia. ¿Qué más? ¿De qué no? ¿Cómo? Envidia, soberbia. ¿Qué hace un quejoso? Remarca lo negativo y no reconoce lo positivo. Por lo que una persona que se queja se enfoca en lo que no tiene. Solemos hacer eso, ¿no es cierto? Y como decía vos recién, viene de la frustración. Cuando a veces uno no puede recibir o obtener aquello que quiere, decía, se frustra, se enoja, se pone mal y se instala la insatisfacción. Y uno cree que al quejarse, al expresar esa frustración va a desaparecer, pero nos equivocamos. Nos vamos convirtiendo en maestro en queja, no desaparece. Ahora, ¿qué hace una persona quejosa? Inventa el displacer para conectarse con otro. Es la única manera que tiene de conectarse. Y eso lo comprobé con un familiar, que es el monumento a la queja. Durante muchos cumpleaños me lo fumaba yo, me lo enchufaron a mí. Entonces está mi colega por al lado. Entonces cada vez que vos llevabas el cumpleaños, a partir de eso nunca vas a llegar a los cumpleaños familiares. Llegamos siempre con los juntos, porque por lo general vos tenés una reunión, una actividad, entonces estaba él sentado acá y después libre, la puntita y ahí. Ahí llegamos. Entonces, ¿qué hacía? Le daba un besito y desaparecía. Al lado del tetito. Entonces, al frente o ahí en la cabecera. Claro, es una persona que está todo el tiempo conectado con lo que le falta, porque es la única manera que tiene de vincularse con el otro. No tiene otra forma de conversar. ¿Y sabe lo que necesita todo el tiempo? Necesita llamar la atención, necesita que lo quieras, necesita que preste la oreja. Pero a pesar de que vos puedas hacer eso, no alcanza. Aunque vos trates de darle solución, de hacer entender, de escuchar, no te gastes. A veces uno invierte mucho tiempo y trata de ayudarlo, a contener, pero no pasa nada, porque no quiere salir de la queja. Porque es una persona que lo que está buscando es eso. Muchas veces la persona que se queja tiene que ver con situaciones que no pudo solucionar en su vida. Son reclamos emocionales que uno tiene. Y cuando uno está vacío adentro, ¿qué hace? Lo sale a buscar afuera. Entonces, pensar cuáles son aquellas cosas que nos quejamos. ¿Qué es lo que nos está faltando? Trate de identificarlo, porque cuando uno lo identifica, hay cómo salir adelante. Nos curamos cuando podemos identificar qué es lo que nos pasa. Y a veces es suficiente que me diga, Señor, mostrame. ¿Qué es lo que me está pasando? Me encanta el pasaje temporal de Jeremías, 3. No sé si
correcto, pero hasta ahora no estoy convencido de cómo aplicarlo de buena manera. Clama a mí, ¿y yo qué? Aquellas cosas grandes, ocultas, como no tenés. Esas cosas que tal vez hablando con algún amigo, con algún profesional, a veces no llega, y dice, no, sí, te dice, te dice, ahí está, y vos, con razón. Es por eso que yo reacciono de esta forma, es por eso que tengo este tipo de actitudes. Bueno, pero además, Señor, que yo te voy a mostrar, dice, enseñar. ¿Cuál es el motivo de tu queja? Porque la queja que hace, atrae más quejosos. Llega un momento en que se hace convenciones quejosas y nos ubicamos como especie. La vez pasada cuando nos vimos con el matrimonio un poquito había funcionado, ¿no? Esas convenciones de quejas que se arman, entonces nos convertimos en profesionales de la queja y nos suma, nos resta. Pues uno tiene que ser sabio, ahora como ven el protagonista, tener esta capacidad de discernir entre lo que está bien y está mal, lo que no hizo Saúl. El quejoso no discierne. ¿Y qué sucede? Es una enfermedad, como el cáncer. ¿Qué hace el cáncer? Es una célula enferma que va contagiando a otras células y ¿qué hace? Empieza a romper los tejidos y se va apoderando de todo el cuerpo. Entonces, por eso encontrás tantos que están muertos en vida. Qué triste, ¿no? La Biblia hace una gran destrucción en nuestro tiempo. Pero nadie está exento a esto, pero la Biblia no da la solución en el Salmo 132. ¿Te acuerdas lo que dice? ¿Salmo cuánto? 132, si no me sale la memoria. 142, todo. ¿Quién lo pone ahí? Delante de él, pondré mi queja. Delante de él, manifestaré mi ayuda. Ahí está, me encanta. Mirá lo que decía David. Un cristiano se puede quejar, sí, claro que sí, porque hay cosas que no nos salen como queremos, no recibimos lo que esperamos, lo que queríamos, y eso nos frustra, nos desanima, nos pone mal. Entonces, uy, qué equivocado que estoy, y uno se pone tan mal, se cae y estaré tan flojito que no, todo nos pasa, todo nos pasa. Le pasaba a David. El tema está en dónde canalizamos nuestra queja. Y David lo sabía hacer. Dice, delante tuyo, Señor, expongo mi queja. No delante de un amigo, de los líderes, del grupo, de la iglesia, no. Señor, ¿me puedo quejar? Y Dios que nos dice, sí, pero conmigo. Y David dice, Señor, delante tuyo, mirá, la juega toda la lista, de que esto es lo que me pasa. Y el Señor escucha y sabe. Como lo dicen en el primer amigo y cabezón, ya lo sé. Señor, pero mirá, y vos cuando te empiezas a desahogar, ¿qué pasa? Y alivia. Por eso me encanta que David dice expongo. ¿Qué es exponer? Es contar, es relatar. Cuando decís, ay Señor, ayúdame a salir de la queja. Eso es muy amplio, muy general, no sirve para nada. Vos con David, Señor, me quejo porque me da esto, me da bronca, me da rabia. Cuando empezás a desahogarte, el Señor te escucha, ¿y qué más? Y esto, ¿y qué más? Y todo esto, ¿y qué más? Esto es todo, bueno. Y te relajás. Si uno pudiera poner en práctica principio bíblico, no sé qué aliviado estaríamos. Pero dice algo más, te da un chamuín, te da un extra, un plus, un regalo, el postre. Además de poner la queja, dice, yo le cuento todas aquellas cosas que hacen que me queje, pero también le cuento todos mis problemas. Si después de texto no te sirve, estás en el horno, ¿no? Estamos en el horno. El Señor te dice, vení, yo soy especialista en escuchar quejas y qué problemas. Si no lo hacemos, ¿de qué la responsabilidad? Bueno, claro, el Señor le dice, vení y yo me encargo. Entonces, la pregunta de esta mañana, ¿en dónde vivís tu vida? ¿En dónde vivimos nuestra vida? Pasamos al otro, al sillón de qué? El protagonista. Y ahí está, el otro es fácil. El colorado David, el colo. La Biblia dice que era rubio, pero la traducción rubio es colorado. El colo. Ahí estaba, David. Una persona que sin duda, desde el momento cero fue protagonista. ¿A qué me refiero del momento cero? ¿De ahí? Antes. Esto es el resultado de lo previo. Esto es el resultado de esto que veíamos recién. Esto es el resultado de saber dónde canalizar su angustia, su queja, y aquellas cosas que por ahí, al menos para David, no sabía cómo actuar. Cuando nosotros nos vamos a 1 Samuel capítulo 17, ¿qué encontramos ahí? Todavía mate con
con Saúl, pero de otra perspectiva, de otro plano. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos a David, que era un tío obediente, era un muchacho obediente. Tenía 8 hermanos, era el más chico, y era una persona que era obediente. Una persona que está dispuesta a obedecer lo que su papá le pedía. Por eso aparece en el campo de batalla, ¿te acuerdas? ¿Y cómo lo presenta en 1 Samuel capítulo 17? Dice que estaba en el campo de dos batallas, dos montes, un lado y el otro. Estaban separados por 1 kilómetro aproximadamente, y los montes estaban elevados aproximadamente 800 metros. O sea, vos tenías un campo de batalla extraordinario. Por eso está bueno imaginarse los relatos. Lo dice la Biblia, ¿eh? Un monte a aquel lado, 10 cuadras de diferencia, y estaban a 800 metros de altura. Y abajo, el gran estadio. Ahí donde el relato de 1 Samuel capítulo 17. Venía David de obedecer a su padre, fue a llevarle pan que hizo a los hermanos, ver si estaban bien. El papá le dice, che, andá a ver si tus hermanos están buenos, o sea, si están en buen estado, y se encuentra en eso, en ese paisaje. Pero en ese paisaje había un ejército de los filisteos y un ejército de los sentados. ¿Quién era el ejército de los sentados? El ejército de Saúl, el ejército de Israel. Estaba ahí sentado, dice en el versículo 2. ¿Y qué sucedió? David estaba de pie observando lo que pasaba. Y cuando él escucha eso, como decimos nosotros, el chiflón dice, no, esto no puede ser. Y empezó a averiguar, iba una a otra a investigar, hasta el punto que su hermano le dio bronca. ¿Y qué dijo? Esto es un chumba, ¿no? Vení acá, tomásela, vení acá para terminar. Pues David no podía creer que estuvieran sentados viendo lo que estaba sucediendo. Acordate, a veces en la ilustración de lo que pasa en la iglesia, David decía, ¿cómo podemos estar sentados sabiendo lo que está pasando? Estamos siendo amenazados, por el enemigo, y nosotros sentados tratando de ser un pueblo muy feliz. Entonces David, esto no puede ser. Y ahí empieza a investigar, a ver, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Y le cuentan que hacía 40 días, o sea, David cae el día 41, hacía 40 días, hace 40 días que Goliat mañana y tarde viene y nos paga. Pero nadie se anima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a verlo a Goliat, lo describe de una manera fantástica. Usaba casco, usaba chaleco antibala. El chaleco antibala, dice la Biblia, ¿sabes cómo pesaba aproximadamente? 70 a 80 kilos, el chaleco antibala. ¿Por qué está bueno saber estos detalles? Porque vos hoy, en el tiempo actual, le pegas un balazo y no lo mataba. En ese momento ya tenía un chaleco antibala, 70 kilos. Tenía una lanza que solamente la punta pesaba entre 10 y 12 kilos. La punta de la lanza. Lo estaba así como si nada. Tenía una espada de 7 kilos. Tenía canilleras. Tenía un escudero que adelante llevaba un escudo, por lo general, aproximadamente de 1,70 m o 2 metros. El escudero iba así, agachado, y Goliat iba caminando. O sea, David contra qué se enfrentó? Un tanque de guerra, algo que era imposible. Ahora, no es simplemente tirar la piel y te van a cabecita y cayó. No, era enfrentarse contra un tanque acorazado. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué lo llevó a enfrentarse a algo que aparentemente es imposible cuando vos lo analizás sencillamente con el relato bíblico? ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Qué lo llevó a ser protagonista? A levantarse de la sillita de... Porque muchas veces un protagonista muchas veces es un espectador que estaba sentado, se dio cuenta de lo que pasaba y pasó a hacer algo. Ojo, nos pasó, solamente muchos de nosotros en un tiempo fuimos espectadores. A veces un protagonista fue un espectador que vio lo que pasaba en el mundo, vio el hambre, la soledad, la tristeza, la angustia, la dificultad, los barrios carenciados, los trastornos que hay en el quiso. No, yo tengo que hacer algo. Bueno, David observó todo eso y fue protagonista. Ahora, ¿qué lo llevó a hacer esto? ¿Qué te parece? ¿Qué fue lo que hizo él? David sintió como impotencia cuando vio que el filisteo provocaba al pueblo de Dios. Ahora, pero ¿cómo llegó a ese lugar? Cuando vos ves esto, a mí se me viene esta imagen, como que hay algo, o sea, no te imaginas, no te identificas con esto, que hay situaciones que sentís como que te aplastan, hay problemas, a veces que nos aplastan, no sabemos cómo salir adelante. Y cuando digo problemas, a veces son esos motivos de oraciones que se le decimos al Señor, pero como
Señor, y te lo cuento porque lo tengo que decir, pero bueno, podés llorar por esto, pero no sabiendo de que Dios puede encargarse. Esa es la gran diferencia. Yo durante años, ahora por motivos, dicen, Señor, encárgate de esto, te pido por esto, pero con repetición, no teniendo conciencia de que Dios realmente lo puede hacer. Y cuando terminé a orar, me sentía sintiendo igual. Y yo pensaba en aquellas cosas que las vivía como amenaza durante mucho tiempo, ¿no? Cuando uno tiene amenazas, se paraliza, tiene miedo, se detiene. Entonces preferimos el sillón más cómodo. Nos vamos sentaditos acá, viviendo, esperando que algo caiga al cielo y Dios nos ayude de alguna manera, a través por medio de una hermana, por medio de un mensaje o de lo que sea, Dios nos pueda sacar de ese lugar. No. Ahora, pero ¿por qué David salió adelante? Vos cuando vas, siempre cuando lees una historia, andá atrás y para adelante. Cuando vas para atrás te das cuenta de lo que David le va a decir a Saúl, al gran tentador. No, yo voy a ir. Cuando Saúl pone lo disfraza con su ropa. Saúl, la verdad, decíamos, era un tipo gigante. Y le puso su ropa a David. Era chico, era ridículo. Y después le puso la muletilla como solemos usar muchas veces nosotros. Que Dios te acompañe. Bendiciones. Claro, pero ese, o sea, Saúl por ahí dice, ay, pobre, lo estaba metiendo directamente ya en el cajón de muerto, lo estaba mandando a frente. Pero David dice algo interesante. Dice, yo le digo igual, voy a llevar solamente lo que estoy acostumbrado a utilizar. ¿Por qué? Porque yo durante mucho tiempo mataba ¿qué? Luego a los dioses, Dios me protegía. Y vos cerrar los ojos, vas a hacer ese ejercicio. Y mirás para atrás, yo creo que todos los que estamos acá, todos tenemos osos o tuvimos osos y leones en nuestra vida. Todos. Osos y leones son aquellas cosas que nos atacaron. Y esos osos, leones del pasado no nos mataron, estamos de acá, no nos mataron. Y esos osos y leones que nos atacaron en el pasado nos deberían preparar para el tema de la guerra. Y David lo sabía. Dios me ayudaba, dice, en esta situación y libraba de la boca de león a las ovejas. Y varias veces. Y en ese momento David aprendía a componer canciones. En ese momento, diferentes ataques. Todos tenemos ataques, todos, familiares, matrimoniales, en la iglesia, en la familia secundaria, primaria, vecinos, todos tenemos ataques, todos. Uy, otra vez, ¿qué más? Me falta. A veces hay momentos en la vida que uno dice, ¿qué más falta? Todos tenemos ataques. Pero esos leones y esos que nos matan nos dan fuerza para lo que sigue. A veces uno lo ve como chavo, esto acá se acabó, ¿no? Y lo tenemos que ver como una oportunidad. Y ellos necesitan que lo tengamos que aprender. Aprender a usar cabezón, porque es para tu bien. Todas las cosas ayudan para bien. Son todas las cosas. Osos y leones. A veces pensamos que son aquellas cosas, osos y leones. Da gracias en todo. Gracias por la casa, gracias por cambiar el autito. Gracias porque pude comprar, gracias porque pude, por lo que pudimos tener. Pero le dijiste gracias por los osos y leones. Dijiste gracias. Gracias por todo, en todo momento. Osos, leones, las ovejitas, los niños, todo. David no sabía hacer. Pues yo tuve que enfrentar a que a ese pique aparentemente lo aplastaba. Eso que seguramente a hoy a mí nos produce una gran amenaza. Pero yo pensaba en los ataques de David. Pensaba en el peor ataque de David. ¿Cuál fue el peor ataque de David? Cuando vuelve la historia, ¿cuál fue el peor ataque? Los versículos anteriores, el 17 y después todo lo que vinieron. ¿Cuál fue el peor ataque de David? ¿Qué te parece? Saúl cuando lo quiso matar, que es un momento complicado, siguieron los osos después. Bueno, cuando se al pueblo, ¿cuál fue el peor ataque de David? ¿Cómo? Su hijo Absalón. Su hijo Absalón. David y Isabel. Construir la azotea, ¿cuál fue el peor ataque? ¿Saben cuál fue el peor ataque? Al menos para mí, sí, esto de yo también fueron flores de bombazo. Yo creo que el peor ataque de David, por eso es una historia
historias maravillosas para chiquitos, grandes, adultos, viejitos y para lo que pasamos siempre, fue el ataque mental. Nosotros vemos la batalla, pero ¿qué hubo atrás de eso? ¿Te acuerdas? Atrás de la batalla. ¿Cómo se llamaba el papá de David? Isaí. ¿Está bien? Va Samuel, porque Dios dice, ya está, basta con este espectador. ¿Quién es el espectador? Saúl, basta con este espectador. Yo te voy a proveer de un gran protagonista, así un lindo foto con los muchachos que están acá. Pero alguien así, fachero, lindo, ojo verde, grandote, bien, colorado, pero valiente. Entonces lo van a buscar a la casa. Y llega Saúl. ¿Qué pasó? Samuel. ¿Y qué contesta? Isaí que dice, ¿quién es? Y Saúl dice, soy yo. ¿Qué dice? ¿Qué vienes a buscar? A un rey. Entonces, vos pensás en la historia. Va Samuel. ¿Quién es? Soy yo. Un rey. La papá con un chavo, ¿viste? No hay para. Bueno, entonces va a buscarlo. Entonces dice, che, vengo a buscar un rey. ¡Wow! ¿Acá? Sí, pasa. Bárbaro. Tráeme tus hijos. ¿Y qué hace Isaí? Claro, saca grandote, grosso, grandote, así musculoso como yo así, grandote, trabado. Entonces lo ve Samuel y ¿qué hace? Destapa la botellita de aceite, lo va a ungir como rey. ¿Y qué le dice de Dios? No. ¿Y Samuel cómo? No, sí, claro. De nosotros sí. Y viene otro del Atlético, una cordilla. Claro. No quiere un musculoso que no se puede tocar el lomo, pero seguramente quiere que un fibroso, un atleta. Pero viste, el atleta tiene más disciplina, no solamente lo puede desarrollar, sino que corre mejor. Lo va a ungir. ¿Y qué dice el Señor? No. Señor, pero este no. De nosotros, yo no tengo televisor, tengo mucho hijas, así que bueno. Y trajo otro que tenía todo dominado con lentes, ¿viste? Con el portafolio. Era universitario. Ahora sí, yo entiendo. Señor, qué cosa. Sos increíble. No, tampoco. El musculoso, la atleta, el universitario. No. Y ahí le dice algo maravilloso. No mires el parecer, no mires la hermosura, no te dejes guiar por los ojos. Yo no miro eso, yo miro lo que hay adentro. Y siguió pasando, y se dice, che, pero yo no tengo más hijos. Y Samuel dice, ¿no tengo más hijos? Sí, ¿escuchaste esto? Sí. Me queda el colo, el más chiquito que está en el campo. Va de nuevo, sí, me queda el colo que está en el campo. ¿Qué sentirías si un ser querido te dice, mira, acá tengo todo lo mejor, pará, me falta el carrito que está en el fondo. Sí, la más chiquitita. ¿Qué sentirías? Claro, desprecio. Rechazo totalmente, desprecio. Que tu papá, que era la persona que debía confiar en vos, y cualquier en tu vida no te veía como rey. El papá lo ninguneó. Está de moda, lo ninguneó. Pero ahora el líder espiritual, Samuel, ¿qué sucede con Samuel? No lo veía como elegido. O sea, mira que, el papá no lo vio como rey, lo ninguneó. El líder espiritual, ¿qué sucedió? No lo vio como el elegido de Dios. O sea, lo descalificó. ¿Pero qué más? ¿Hay alguien más? En tercer lugar, va a la batalla y está el hermano mediano. ¿Qué haces acá? Tomátela, vos sos pastor chiquito, tomátela. ¿Qué haces acá? Vos fíjate que viste que el hermano no lo vio como guerrero y lo criticó. Lo ninguneó, lo descalificó, lo criticó. Ahora, ¿hay alguien más? ¿Qué más después de esto? Tu papá, el líder religioso, el pastor de la iglesia, tu hermano, ¿quién más? ¿Hay alguien más? Saúl. Pero está faltando uno. Saúl. ¿Qué pasa con Saúl? No lo vio con qué.
oración pongo, ¿qué cosa? Ni crítica, ni problemas, ni angustia, pongo mi confianza en vos y voy a ver cómo lucho contra este gigante del desprecio, de la descalificación. Se enfrenta a Goliat y Goliat lo caga. O sea, sí comió 5 rechazos. Ahora, cuando vas al capítulo 17, dice Goliat, no lo vio como un oponente. Vos vas a ver, no lo vio como un oponente. Y lo insultó. ¿Qué? Imagínate la madurez emocional, psicológica, espiritual que tenía David. Qué fortaleza, ¿no? A pesar de que lo descalificaron, lo criticaron, lo ningunearon, lo insultaron, él hizo, vamos para adelante. Ahora, ¿por qué vamos para adelante? Porque sabía que lo que no lo mató ayer se iba a dar fuerza para matar lo que tenía adelante. Pero además, no miraba a Goliat. ¿A qué miraba? Entonces, David casi siempre levantaba y ponía, dice, mi esperanza en el Señor, levantaba. De hecho, hay una canción que cantaba, ¿no? Mi esperanza en el Señor. Bueno, todo el tiempo miraba a Goliat, lo miraba a Dios, lo miraba al Señor. Y ahí fue David caminando a enfrentarse al gigante. Pero, ¿qué capacidad de perdón? Vamos a ver ahora por paso, pero ¿qué necesidad que tenemos de poder perdonar? Y uno perdona porque necesita hacerlo. ¿Cuántas personas se necesitan para perdonar? ¿Una o dos? Así por lo de alguno. Una, claro. Lo tengo que hacer por mí. Yo necesito perdonar. Para sacar a la persona que tengo adentro. Si no, de ahí se iba a enfrentar con qué? Con 5 tipos adentro. Y ahí digo, no. Yo tengo que perdonar a mi papá o adentro. Fue criado con su papá como pudo, así que ya está, lo sacó. Lo perdonó, lo liberó. El líder religioso está cargado, tiene sus cosas. Ya está. Vamos a sacarlo. Perdón. Yo perdono. Mi hermano, ¿y qué vamos a hacer? ¿De esta presión para la guerra, de toda la carga, la presión? Perdón. Saúl, pobrecito, el rey de los sentados, ¿qué puedo esperar? Ya está, necesito sacarlo. No puedo permitir que ellos decidan sobre mi proyecto, sobre mi plan, el plan que Dios tiene para mi vida. No, ¿cómo van a frenar? ¿Cómo van a condicionar mi estado de ánimo? No, mucho menos la adversidad puede. O sea, Goliat, mucho menos Goliat puede hacer que yo me frene. No, voy a poner mi esperanza y mi confianza en el Señor. Y ahí malentendido salió. Tuvo que perdonar. David perdonó. No tengo duda, porque si no voy a ser muy difícil salir adelante con esto. ¿Por qué? Porque era algo que necesitaba hacer. A ver, la falta de perdón, ¿cómo nos paraliza, nos detiene, nos angustia, más de lo que uno se puede llegar a imaginar? Porque por eso sufrimos por las cosas que no decimos. El dolor, decimos, es universal. Todos sentimos dolor a lo largo de la vida. Ha podido ser herido, perdí un trabajo, porque perdimos plata, nos salimos al dolor. Siempre vamos a tener dolor. Es universal, obligatorio y lamentablemente en el mundo vamos a tener que pero el sufrimiento es opcional, nosotros elegimos sufrir. Y sufrimos cuando no decimos lo que nos pasa. Cuando nos vemos guardados. Vos hablas muchas veces con vos y dices, no le dije, nunca le dije a mi mamá que le digo, nunca le dije cómo me dolió lo que me dijo. Y me fui de la iglesia, pero nunca pude ver. Y vos ves situaciones que se traen a lo largo del tiempo, que son muy tristes, personas grandes que vos vas a charlar y dices, mirá, si yo te contara, pero ¿qué te pasó? No, hace 20 años, lo contamos con una naturalidad, hace 20 años. Sufría, porque es hace 20 años. ¿Pero por qué sufría? Porque no dijo lo que me pensaba. Entonces yo pienso, che, ¿qué me dolió? Esto me molestó. ¿Por qué me dijiste esto? Mira, quiero hablar con vos. Y Satanás es especialista en que nos callemos las cosas. Y se dilata a lo largo del tiempo y nos paralizamos. Por eso las caras caen a veces en la iglesia. No son cara larga, cara de prócer, como decimos, ¿no? Cara de billete. Claro, porque trasladamos esas situaciones sin resolver a lo largo de nuestra vida y que muchas veces las llevamos a la cruz. Entonces es importante llevarla al Señor. Qué buen consejo. Señor, acá está mi queja, acá está todo mi dolor, mis problemas y mis cargas. David, creo, no tengo dudas, no dice David, pero David tuvo una gran capacidad de perdón si no se puede salir adelante con todo esto. Es decir, se encargó de eso. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Verdad? Eso lo vamos a ver domingo. Me parece
en la reunión para pensar cómo el Señor nos perdonó. Ya tenemos el texto, y si me olvido levantar la mano, apaga el texto. Pues ya pasa el tiempo. Pero qué capacidad de perdón. David sabía todos los pecados que el Señor nos perdonaba, por lo tanto yo tengo que perdonar al otro. De esa manera lo usé para salir adelante. Pero ¿cuál fue el éxito? Vamos al capítulo 18 y dice en 4 versículos del mismo capítulo, que es para aquellos que la mayoría están anotando, anotate esto si es para aquellos que están anotando. El versículo 12, 14, 28 y 30, que David tenía éxito. ¿Sabes lo que significa éxito? ¿Sabes lo que significa éxito? En la Biblia viene la palabra sacal. Y sacal significa prudente e instruido. Prudente e instruido. Es una persona prudente e instruida. ¿Qué te parece? Una persona prudente. Capítulo 18, 4 veces que era que tenía éxito. Que era prudente e instruido. ¿Qué significa? Que sabía distinguir y discernir entre lo que está bien y está mal en cada una de las situaciones de la vida. Eso significa saber distinguir y distinguir cada una de las situaciones de la vida y actuar en consecuencia. Y por lo tanto, ¿qué hacer? Elegir qué. Elegir qué. Lo mejor, claro, huir del mal y elegir el bien. Una persona prudente y instruida se basa en qué? En el respeto de Dios y en el reconocimiento. Respeto de Dios y en el conocimiento, reconocimiento de su poder, de su autoridad, de su soberanía, de entender quién es Dios. Cosa que yo muchas veces me olvido. Eso también es prudente y entendido. Una persona que tiene en cuenta a Dios, que sabe además quién es Dios. Por eso también nos fallaba con eso. Era una persona que tomaba decisiones en base a los mandamientos y principios de Dios. Eso es lo que se David. Por eso dice 4 veces que era prudente y entendido. Era una persona que tenía cautela y moderación. ¿Para qué? Algunos pueden tener cautela y moderación. Para escaparse del peligro y de la tentación. Y hoy como nunca tenemos que ser cautelosos. Y ser moderados. ¿Para qué? Para escaparnos, huir de qué? El peligro de la tentación interna. No sabe que ahí lo que es descanso mental con el trabajo. A veces uno cree hay que ayunar, que ayunamos con la comida o ayunamos por algún tema específico de la iglesia, y está bien, hagámoslo. Pero qué bueno es el ayuno, por ejemplo, de las redes. No sabes cómo te desintoxica, es algo extraordinario. No importa la edad que tengas, aunque tengas 28 años como yo, o tengas 10, 15, 20, 80, nunca es tarde para tener un ayuno de redes o de Netflix. Es increíble, es fantástico. Entonces, qué bueno que es. Vamos a hablar del tema que tenemos para el rato. Redes en general, de lo que miramos, chusmeamos, le damos like, y de lo que miramos y los videos que grabamos, y sabes lo que me refiero, ¿no? Y que cada vez nos están infectando y afectando más a cada uno de nosotros como pueblo de Cristo. No solamente el mundo está totalmente bajo y se el maligno, pero a cada uno de nosotros. No solamente eso, sino que se escapaba de los peligros de la tentación, sino que una persona prudente y entendida es aquella persona que tiene un gran dominio sobre sus emociones y conducta. ¿Y cómo funciona esto? Es un ejercicio. David se daba cuenta y trataba de prestar atención de su pensamiento, era mucho el pensamiento. Ejemplo, ¿cómo lo ponía en práctica? Vamos a suponer, ¿cuántos de los que están acá se quieren poner el se quieren casar? No, no la semana. Pero yo hay algunos que está bien, me parece muy bien. La mayoría son todos jóvenes. Entonces, vamos a suponer, llega el fin de semana, ¿y qué pienso? Me gustaría ponerme de novio y casarme, ¿no? ¿Sí? Bueno. Llega el sábado, hago las cosas que hice durante la semana, che, hoy no tengo planes. ¿Y qué empieza a pensar? Estoy solo, estoy sola, no tengo novio, y ese pensamiento dispara un estado de ánimo, una emoción. ¿Cuál es ese estado de ánimo, esa emoción? La tristeza. Che, estoy solo. Oh, me quedo en casa. Estoy triste. Yo me digo, che, ¿salimos? No, la conducta. ¿La nota? Pienso algo. Me dispara la emoción y por lo tanto la conducta me quedo en casa encerrada, por el shock
David tenía un gran dominio sobre eso. ¿Cuál es el pensamiento? Che, yo lo que estoy haciendo todo esto, mi papá, el líder, mi hermano, el rey, el adversario. Sin embargo, no permitió que esos pensamientos aniden en su cabeza y disparar emociones negativas. No, Señor, confío en vos, por eso voy a la batalla. Por eso voy a la batalla. Por eso dice la Biblia que era prudente e entendido. ¿Y qué otra cosa? Me encanta, es una persona que cerraba la boca y estaba dispuesta a escuchar consejo y corrección. Cosa que a mí y seguramente a vos no nos gusta. Por eso es importante buscar mentores. ¿Por qué mentores y no amigos? Todos tenemos amigos, ¿no? ¿Qué pasa con un amigo? Nos quiere como, hasta el infinito más allá, pero nos quiere tal cual como somos. En cambio, alguien espiritual, un mentor, nos quiere demasiado para dejarnos como somos. Un amigo que sí, con un nombre, yo junto, te pago un café y te quiere tal cual como sos. Pero un mentor, alguien espiritual, te quiere demasiado para dejarte como sos. Y David va a buscar mentores, a pesar que fuera difícil. Le acuerdo una oportunidad, van a llamar a Natán y le hace una ilustración. Alguien de mucha plata, mucha oveja, millonario, con 20.000 ovejas, tenía hambre y le va a sacar y se come la ovejita de uno y tiene una sola. ¿Qué haría David? David, che, lo mato, es un desgraciado, vamos a matarlo. Eso. Y David podría haber dicho, viejo desgraciado, mira que yo te lo podría haber dicho matar, ¿o no? Pero sin embargo, está dispuesta a recibir corrección como fuera doloroso. Por eso David fue David. Por eso cuando vos empezás a leer un poquito más, no son conforme al corazón de Dios, y es un corazón parecido de Dios. Que le importaban las cosas que le importan a Dios. Por eso trataba de estar siempre en sintonía, no solo por medio de su palabra, sino de ¿qué? Consejos. Pero terminamos esta mañana con esta parte del relato que teníamos en el capítulo 17. Dice, Goliat caminaba hacia David con sus escuderos delante de él. Y Goliat dijo a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces David le respondió a Goliat, vos venís a mí con espada, lanza y cabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los escuadrones de Israel a quien vos desafiaste. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza. Porque la batalla del Señor y Él los entregará ¿qué? En nuestra mano. Fíjate, ¿qué palabras están remarcadas ahí? Palo, espada, lanza y cabalina. Ahí está el que podemos verlo, ¿ves? Ahí está. Ahora, la pregunta de Goliat. ¿Este de quién es tuyo? ¿Tenía sentido o no? Eso de buscarlo para que venga con palo, ¿tenía sentido o no? Porque Goliat estaba totalmente. A veces te voy a decir algo, no te rasgues la lectura. Muchas veces me hubiera gustado no haber leído nunca la Biblia. ¿Por qué? Te digo un montón de veces. Para poder leer como si fuera la primera vez y descubrir cosas increíbles. Porque primero era tratando de quitar más y más. Pero vos cuando empezás a desarmar, te das cuenta que fue extraordinario. Vos venís, ¿por qué dijo eso? Precisamente por lo de diamante. Porque uno estaba blindado Goliat. Goliat se mataba y vos venís con un palo. O sea, tenía sentido para Goliat. La vista estaba loco y había que ser loco para enfrentarse un tipo así que, si lo ponemos hoy en día, en la actualidad, como está bueno, no había que estar loco. Entonces, y se puede salir con un palo. Ahora, enfrentarse a un tipo blindado, con más de 3 metros de altura, realmente sí había que estar loco. Lo que sí no sabía Goliat, el gran secreto. Había un gran secreto. ¿Cuál es el gran secreto y el poderoso secreto que escondía esto que Goliat criticaba? Ese palo, esa bala. Ese es el gran secreto. Ese palo que tenía David, como el que tenía grandes personajes bíblicos, podemos leer, y aquellos conocidos, no conocidos, era algo que identificaba a la persona. El palo, la vara, era el DNI de la persona. Llevaba tiempo, buscarlo. Vos cuando
partir de una determinada, por lo general, a partir de los 13 años, ya era una persona mayor, entonces te daban la mayoría de edad y vos salías a qué? A buscar ese palo que se iba a convertir en un DNI. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el DNI en el cual Goliat identificó? Ese DNI que identificaba al dueño. Ahí en ese palo, de que vos eras chico, ¿qué se escribía? Las bendiciones recibidas de parte de Dios. Las promesas cumplidas, las escribía ahí. Las experiencias positivas, las escribías ahí. Pasaba esto, lo anotaba. Aquellos logros alcanzados, lo anotabas ahí. Los éxitos, David anotaba en el palo, escribir hoy, 18 de abril, maté un oso. Un oso aproximadamente 83 kilos, y lo iba anotando. Esa es la obligación. Te vas a pensar las bendiciones, logros, conquistas, aquellas cosas que experiencia positiva, aquellos éxitos y victorias conseguidas. Ahora, eso detallaba a la persona. Si vos ponías ese palo en algún lugar, era muy fácil darse cuenta de quién era. Por eso te decía que era el DNI de la persona. Vos agarrabas, es de Mariano, de Cristian, de Kelly, ahí era muy fácil darse cuenta. ¿Por qué? ¿Qué se detallaba ahí? Toda la historia. Era símbolo de autoridad. Yo cuando pensaba en esto, y aquí lo que considera pensar que la herramienta con la que David se apoyaba contra Goliat precisamente era eso. ¿Qué era eso? Era su historia, era con lo que se identificaba. Y Goliat le dice, vos venís con un simple palo. Y David le dijo, no, yo vengo con el recordatorio de lo que Dios hizo en el pasado. Y el hecho que tengo esta mañana no es casualidad. Los seres humanos somos personas con historia. Y todos pasamos cosas alrededor de la vida. Y tal vez alguno vino arrancándose, tal vez otro vino entristecido, angustiado, tal vez como la única contigo, voy a la capa y después veremos, y después vemos. Pero David se apoyó en eso. Se apoyó en eso. No es un simple palo. Esto es un recordatorio de lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Hubo leones, hubo osos, hubo desprecio, hubo familiares, seres queridos que conocieron mi corazón. Hubo tal vez un papá o una mamá ausente que me despreciaron. Hubo hermanos violentos, agresivos, hermanos abusivos. Hubo tal vez líderes espirituales que no me contuvieron, o no dieron el amor que yo necesitaba, o tal vez nos encargaron de bucear para detectar mi necesidad. Tal vez llegamos acá con diferentes situaciones de compañeros, jefes, conflictos laborales que paralizan nuestro corazón. Pero esta mañana el Señor te dice, yo quiero que te hagas ese recordatorio. Ese recordatorio no para lamentarte, no para victimizarte, sino para apoyarte. Para apoyarte. Para decirte que ahora es más, vamos a mirar el fin. Ahora vamos levantando el sillón de pecado. Vamos a ser protagonistas. Y eso es una gran cosa. ¿Por qué? Porque decimos que la queja se basa en centrarnos en lo que no tenemos, en vez de mirar lo que tenemos, en lo que nos falta. Y cuando miramos lo que nos falta, es como una lista enorme. Pero cuando uno se enfoca en lo que no tiene, esa lista crece. Es cuestión de enfoque. Esto se llama ley de enfoque. Cuando me enfoco en algo, dejo de enfocarme en otra cosa y crece lo que me enfoco. David se enfocaba en qué? En lo que tenía. ¿Qué tenía? A Dios. ¿Qué tenía? Su compañía. ¿Qué tenía? Su consuelo. ¿Qué tenía? Su victoria, su poder, todos esos logros en lo individual. David se supo apoyar en eso. David se apoyó en el cuidado de la atención, en la provisión de la compañía del Señor. A pesar de esa falta de ánimo, de consuelo que puede haber tenido, y no, se apoyó y no el Señor. Yo quiero terminar con ese número que me parece fantástico. Le di yo en el día 41 y dijo, acá se termina. Y siempre dice que la Biblia nos confronta. ¿Cuánto hacen? Estamos sentados en el sillón de
circunstancias que estamos también lamentándonos por diferentes rechazos, por las descalificaciones, porque nos critican, porque nos ningunean, porque no nos descalifican, porque no te... Ya está. La Biblia dijo, basta, 41:1. Es el fin de estos 41 días, 40 días de estar soportando estos ataques. Basta. Tal vez 10 años, 15, 20, 40, no sé cuántos años hace que venimos escuchando la voz de Satanás a nuestro corazón, amagándonos y no disfrutando de la vida plena, de la vida abundante, de ese gozo que la Biblia sí asegura que podemos sentir a un momento de aflicción. No terminamos hablando esta mañana, ¿te parece? Vamos a echar la cabeza. Vamos a ver un minuto de la